Revelado, la increíble sorpresa que transformó la boda y exponen las verdaderas emociones ocultas. El aire vibraba con risas y música en la mágica finca familiar en Oaxaca, donde Alejandro, un ingeniero de 28 años, debía dar el gran paso. En poco tiempo se casaría con Sofía, su amada artista autodidacta. Sin embargo, mientras los invitados disfrutaban de los coloridos arreglos florales y el aroma de la comida tradicional, un pesado aire de inquietud envolvía a Alejandro. Su mente jugaba con dudas. Los sacrificios de su familia para construir un futuro próspero lo acosaban. ¿Era este realmente el camino que deseaba seguir? Todo se tornó más sombrío cuando su abuelo se acercó con un viejo sobre entre las manos, la voz temblando como si cada palabra pudiera derribar cimientos. La herencia olvidada, un terreno que pertenecía a su padre, perdido en disputas legales. El rostro de Alejandro se tornó pálido mientras miradas confusas se cruzaban entre los invitados. La alegría se convirtió en un eco distante y el ajetreo de la celebración parecía desvanecerse. El ruido de las risas se transformó en murmullos inquietantes, un torrente de emociones que inundaba el ambiente. Al ver cómo su madre, siempre defensora de la dignidad familiar, lanzaba una mirada fulminante a su tío, el aire se tornó aún más denso. «Tú, que te crees el rey de la familia», vociferó, su voz cargada de frustración. Alejandro sintió la presión de la tensión familiar, sus músculos se tensaron y la respiración se volvió irregular. ¿Era aquel el momento en el que debía defender a su madre o luchar por el legado familiar? Las palabras de su abuelo resonaban en su mente, llenando los espacios con viejos rencores y heridas abiertas. ¿Debería asumir la responsabilidad de esa herencia? La urgencia de un futuro brillante, alejado de las luchas del pasado, se hacía presente, pero a un alto costo emocional. ¿Estaba dispuesto a arriesgar la paz que su madre había trabajado tanto por mantener y que él deseaba también para su futuro con Sofía? Su mente estaba en un torbellino, cuestionando no solo la herencia familiar, sino también su deseo de construir una vida junto a ella. La imagen de Sofía, quien lo observaba con preocupación desde la distancia, lo perseguía. Ella era su apoyo, su amor y su arte, pero enfrentarse al legado familiar podía poner en riesgo todo lo que habían soñado juntos. Las viejas rivalidades emergían del silencio, amenazando con romper el frágil equilibrio del día. La alegría se tornaba en angustia, el conflicto interno de Alejandro crecía como una sombra detrás de una luz brillante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La mirada de sus invitados, expectante y temerosa, lo enfocaba inquietantemente. Alejandro luchaba por mantener su determinación frente a la tempestad de emociones que lo asediaban. ¿Y si la lucha por herencia resultaba ser la batalla que fracturara su familia? ¿Habría que renunciar a soñar, a vivir la vida que deseaba construir junto a Sofía? Dos mundos chocaban en su corazón, el amor y la lealtad, el honor y la ambición. Su mente se debatía, las palabras de su abuelo resonaban cada vez más fuerte. El dilema lo desgarraba por dentro, la necesidad de proteger a su familia y, por otro lado, el deseo de forjar su propio futuro. La noche se adentraba, la música se desvanecía y los ecos de las decisiones que aún no había tomado resonaban en su corazón. La boda que prometía ser un nuevo comienzo se desmoronaba ante sus ojos. ¿Qué elegiría Alejandro?
La atmósfera seguía cargada de tensión, como un hilo que podría romperse en cualquier momento. Alejandro se encontraba en una encrucijada emocional y profesional. Mientras sus familiares intercambiaban miradas desconcertantes, su mente giraba en un remolino de pensamientos opuestos. La imagen del terreno en disputa se dibujaba cada vez más clara en su mente. Un legado que no solo simbolizaba el pasado, sino que podía convertirse en la raíz de su futuro. Al mirar a su madre, el fuego de su defensa y su deseo de proteger la unidad familiar lo atormentaba. Alejandro sentía cómo la lealtad a su madre chocaba con su ambición personal. En un mundo donde cada decisión podría afectar a quienes amaba, ¿cómo elegir lo correcto? Su corazón latía con fuerza, y en ese momento la idea de la herencia se transformó en un símbolo de más que solo propiedad. Representaba la lucha interna de su propia identidad. «Necesito hablar con mi abuelo», se dijo a sí mismo. Era un impulso que surgía de la necesidad de enfrentar sus miedos, no solo como un hombre de familia, sino también como un individuo con aspiraciones. Se levantó, sintiendo el peso del silencio. Cada paso hacia su abuelo parecía el más importante de su vida. Con cada mirada veía un refugio donde podría desahogar sus dudas, donde podía finalmente hacerle frente a su miedo, el miedo a defraudar a su legado y a sí mismo. Su abuelo, un hombre de apariencia frágil pero con la fortaleza de un roble, lo aguardaba. Sin titubear, Alejandro se sentó frente a él. Las arrugas en su rostro hablaban de años de sacrificios y desilusiones, pero también de sabiduría. «Abuelo, ¿qué significa realmente este terreno para nosotros?», preguntó Alejandro, buscando en los ojos de su anciano las respuestas que tanto necesitaba. «Es más que una propiedad, Alejandro, es nuestra historia. Pero tú eres quien debe decidir si deseas cargar con ese legado o escribir el tuyo propio. No es el terreno lo que pesa, son las decisiones que tomes», respondió su abuelo, su tono grave y reflexivo. Cada palabra parecía un eco del dilema que Alejandro enfrentaba. Mientras escuchaba, sus emociones se afianzaban. La crítica evaluación de su abuelo le permitía ver el camino que había temido antes. Su futuro estaba en sus manos. Podría elegir cortar con las viejas tradiciones, explorar nuevas posibilidades y construir su legado con Sofía, sin las sombras del pasado. «Voy a hablar con Sofía», murmuró, sintiendo que su determinación comenzaba a solidificarse. Era imperativo ser sincero con ella sobre sus sentimientos y miedos, sobre cómo la herencia podría afectar no solo su matrimonio, sino también sus sueños. Alejandro se levantó, el propósito hacía vibrar su ser. Tal vez su vida no tendría que estar marcada por las decisiones de otros. Se dirigió hacia Sofía, buscando su mano entre la multitud, entre risas que ya no sonaban tan claras. Él estaba a punto de abrirse, no solo a ella, sino a sí mismo. Mientras sus ojos se encontraron, una chispa de entendimiento iluminó el aire. Sin embargo, un nuevo dilema apareció. ¿Estaría Sofía lista para cargar con el peso de las decisiones que estaban a punto de tomar? El futuro se vislumbraba incierto y mientras se acercaba a ella, Alejandro comprendió que su lucha interna apenas empezaba. La fiesta continuaba a su alrededor, pero el camino hacia su verdad lo llamaba con un eco persistente. La noche podría terminar transformando no solo su boda, sino su propia esencia. ¿Sería capaz de compartir sus dudas y temores con Sofía? ¿Y si eso significaba romper con su familia de una manera irreversible? El momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Alejandro se acercó a Sofía, su mente palpitando con cada paso. La música y las risas que los rodeaban parecían un eco lejano. En su pecho, una mezcla de esperanza y temor se agolpaba. Necesitaba que ella entendiera no solo su lucha, sino la implicación de lo que significaba ese terreno en disputa. Mientras la multitud se movía en ritmos adyacentes, él se sintió atrapado entre un pasado que no podía ignorar y un futuro que anhelaba moldear.
¿Podemos hablar un momento?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Sofía frunció el ceño, como si presentir lo que se avecinaba. Ella asintió, llevándolo a un lugar más apartado donde podían hablar sin el bullicio ensordecedor de la fiesta. La luz tenue del jardín realzaba la fragilidad con la que se sentía en ese instante. «Sofía, hay algo que necesito compartir contigo», comenzó, buscando la manera correcta de abordar el tema. «La herencia de mi familia, el terreno, se ha convertido en una carga en mi mente. No sé si estoy listo para aceptar la responsabilidad que conlleva». Su mirada se endureció. «¿Estás diciendo que no quieres ese legado?», preguntó, con una mezcla de sorpresa y preocupación. «No estoy seguro de lo que quiero», confesó Alejandro, sintiendo el sudor frío en su frente. La presión de sus palabras lo abrumaba. «Lo que realmente me preocupa es cómo esto podría afectar nuestra vida juntos. No quiero que ninguna de estas decisiones nos separe». Sofía lo observó detenidamente. Sus ojos, normalmente llenos de alegría, ahora estaban envueltos en dudas. «¿Acaso piensas que quiero que te alejes de tu familia? Esta es parte de ti, Alejandro», dijo con firmeza, aunque su tono tenía una suavidad que disimulaba su frustración. «No puedes simplemente ponerlo todo a un lado». En ese momento, Alejandro sintió un chispazo de realizaciones internas que atravesaban su ser. Se dio cuenta de que la lucha no era solo contra el peso de la herencia, sino también contra el miedo a decepcionar a Sofía al no cumplir con las expectativas de su familia. «No estoy tratando de evitar mi responsabilidad, pero tampoco quiero perderme en el proceso. No quiero que el legado defina quién soy». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Ambos reflexionaron sobre el peso de sus respectivas palabras. Alejandro se dio cuenta de que debía dejar de lado sus miedos y cargarlos, en vez de permitir que se interpusieran en la relación que tanto valoraba. Necesitaba encontrar una forma de ser honesto sin que eso significara arruinar todo lo que habían construido juntos. «Creo que necesitamos encontrar un equilibrio», continuó. «Quiero explorar lo que significa este legado y definir juntos nuestro camino, sin que eso impacte la relación que tenemos». La confusión en los ojos de Sofía comenzó a despejarse lentamente. «Lo que importa es cómo enfrentamos esta situación, juntos. Quiero apoyarte, pero también necesito que seas completamente sincero conmigo sobre tus emociones». Las palabras de Sofía resonaron fuertemente. Alejandro sintió como si hubiera dejado caer la máscara que había estado sosteniendo tanto tiempo. «¿Y si eso significa decir a mi familia que necesito tomar otra dirección?», planteó, el eco de sus propios pensamientos retumbando en su mente. «Ese es tu camino a elegir, pero tienes que abrirte. Solo así podremos encontrar una solución. Me alegra que me lo estés compartiendo. Formamos un equipo y no debemos temer construir nuestro propio legado», respondió ella, empoderada por su decisión. El diálogo, aunque había empezado repleto de incertidumbre, se transformó en un espacio de comunicación honesta. Sin embargo, algo oscuro asomaba en la mente de Alejandro. Un eco persistente de recuerdos familiares y expectativas lo presionaba. La necesidad de encontrar su voz no solo afectaba la relación con Sofía, sino también con su identidad familiar que parecía tan frágil como un cristal. Con un nuevo sentido de propósito, miró a Sofía con determinación. «Voy a hablar con mi madre y mi abuelo. Necesito entender cómo se sienten realmente sobre esto antes de tomar una decisión final». En sus ojos vio la luz de una nueva oportunidad. Pero, en el fondo, sabía que estaba abriendo una puerta que podría llevar a potenciales confrontaciones y revelaciones que cambiarían todo lo que había conocido. Mientras gozaban de un momento de calma, una sombra se cernía sobre su futuro. ¿Sería Alejandro capaz de manejar la presión de su familia y sus propias expectativas? Un sentimiento de inquietud lo acompañaba, aún oculto entre la aparente claridad que intentaba construir en su vida. Las preguntas seguían surgiendo y él sabía que lo peor estaba aún por venir, al tiempo que un deseo de verdad ardía dentro de él,
ansioso por salir a la superficie. ¿Podría finalmente enfrentar a los suyos sin temor a perderlo todo? Las primeras luces del alba se filtraron a través de la ventana, iluminando el rostro de Alejandro mientras lo empujaban recuerdos de la noche anterior. Había logrado abrirse a Sofía y en su corazón sentía una mezcla de valentía renovada y miedo insidioso. Tenía que hablar con su madre y su abuelo, pero la idea de esa confrontación lo mantenía en un estado de alerta constante. Había dormido apenas unas horas. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos giraban en torno a sus seres queridos. La imagen de su abuelo, un hombre de principios firmes y expectativas inquebrantables, se entrelazaba con la de su madre, cuya esperanza de que Alejandro asumiera el legado familiar era tan palpable que lo casi podía palpar. ¿Cómo podría enfrentar sus miradas llenas de expectativas sin sentir que traicionaba a su propio ser? La pregunta lo atormentaba mientras se ataba los zapatos. Con determinación salió de su casa. El aire fresco le recordaba que había un mundo fuera de sus preocupaciones, un mundo que necesitaba explorar. La calma del parque cercano lo envolvía y por un momento se sintió más ligero. Caminó, con cada paso reflexionando sobre lo que significaba el legado. Ser parte de una historia familiar no debería significar perder su esencia. Debía ser capaz de reconciliar ambas partes de su vida, la herencia y su propia identidad. Decidió que iba a ser honesto, no solo con Sofía, sino también con su familia. La idea de expresar sus verdaderos sentimientos lo llenó de un vigor nuevo. Necesitaba ser claro y firme, pero también mostrar vulnerabilidad. Sentía que eso podía abrir una puerta hacia una conversación real donde todos pudieran expresarse sin temor al juicio. Al entrar en la casa de su madre, el aire se volvió más denso. La calidez familiar contrastaba con el frío que sentía dentro. Su madre estaba en la cocina, la luz de la mañana brillando sobre ella. Era un momento cotidiano, pero le daba un peso especial. Alejandro se preguntó cuántas veces había pasado por alto estas pequeñas pero significativas interacciones. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?», preguntó, su voz un poco más firme de lo habitual. Ella lo miró como si pudiera percibir la gravedad de la situación en su tono. «Claro, hijo, ¿qué sucede? Te veo preocupado». Su madre se detuvo y por un instante la conversación de la noche anterior con Sofía revivió en su mente. Aquella transparencia ahora le parecía la clave. Se sentaron a la mesa y Alejandro tomó aire, sintiendo que el peso de la herencia se había convertido en una bola de fuego en su estómago. «He estado pensando sobre el terreno, sobre lo que significa para mí y para nosotros. No estoy seguro de querer tomar ese camino», confesó, sus palabras fluyendo con más facilidad de lo que había anticipado. La expresión de su madre se tornó seria y preocupada. «Alejandro, eso es una parte importante de nuestra familia, es nuestra historia. ¿Estás realmente dispuesto a dejarlo ir?». Ella había lanzado la pregunta con suavidad, pero Alejandro sintió el golpe en su interior. «No es que quiera dejarlo ir, mamá, solo quiero buscar un camino que no me haga sentir atrapado. Quiero definir mi propia dirección sin miedo a decepcionarnos mutuamente», afirmó, buscando en su madre no solo comprensión, sino apoyo incondicional. Ella lo observó en silencio, las emociones dibujándose claramente en su rostro. En ese momento, Alejandro sintió que iban más allá de palabras vacías. La conversación los llevaba hacia un lugar vulnerable y real. «Es difícil entender eso, Alejandro, pero debo admitir que no he sido la más abierta a tus ideas. Lo que deseo es que tomes decisiones que te hagan feliz, aunque eso signifique cambiar nuestra ruta familiar. Tienes que saber que siempre estaré aquí para apoyarte, así como tu abuelo se sintió apoyado en su momento», respondió su madre, su voz resonando con una mezcla de amor y melancolía. Con un nuevo avance hacia la verdad, Alejandro sintió un ligero levantamiento en su pecho. Había un futuro por delante en el que su voz contaba. Aunque el diálogo no había terminado, ya había iniciado una nueva fase en su vida, una que prometía un camino de descubrimientos.
Pero a medida que masticaba la respuesta de su madre, un nuevo dilema se gestaba en su interior. ¿Y si su abuelo se oponía abiertamente a sus decisiones? La incertidumbre lo envolvió una vez más. Sentía que se encontraba en la cúspide de un abismo que podría traer consigo tanto libertad como dolor. Con la mente agitada por la posibilidad de confrontar a su abuelo, sabía que el próximo paso era fundamental. La revelación de su propia voz podría alterar el panorama familiar de formas que nunca había anticipado. Alejandro se preparó, sintiendo que una nueva batalla personal se aproximaba. La luz del día seguía brillando con intensidad, pero ahora más que nunca estaba dispuesto a luchar por su verdad. Fue en ese momento, mientras se enfrentaba a sus propios miedos, que un mensaje de Sofía llegó a su teléfono. «Te espero para hablar. No olvides que estamos juntos en esto», decía. La sonrisa que brotó en su rostro fue un recordatorio de que el apoyo genuino siempre es una fuerza poderosa en medio de la tormenta. ¿Cómo reaccionaría su familia ante su nuevo deseo de independencia? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y el próximo encuentro prometía ser decisivo. Alejandro respiró profundamente mientras salía de la casa de su madre, la charla aún vibrando en su mente. Había tomado un paso hacia el autoconocimiento, pero aún había un oscuro camino que le aguardaba: la confrontación con su abuelo. La idea de llevar su verdad ante un pilar de su familia era aterradora. El peso de las expectativas familiares resonaba con tanta fuerza que se preguntaba si realmente estaba preparado para enfrentar esa realidad. Mientras caminaba hacia el parque donde se habían visto con Sofía, su mente giraba en torno a su abuelo, un hombre cuya voz podía hacer temblar a cualquiera con solo pronunciar su nombre. ¿Qué pasaría si sus palabras no fueran suficientes para que su abuelo comprendiera el deseo de Alejandro por un camino distinto? La posibilidad de que se rechazara su búsqueda de identidad lo llenaba de dudas. El sol brillaba intensamente, pero en su interior había sombras que lo abrazaban. Las preguntas se agolpaban. ¿Estaba traicionando su legado? ¿Podía reconciliar lo que su familia había construido durante generaciones con sus necesidades personales? Al llegar al parque, lo recibió el sonido de risas y la visión de niños jugando, un contraste que realzaba el peso de su carga emocional. Se sentó en una banca, esperando a Sofía, mientras su mente trazaba las posibles respuestas a sus preguntas. Recordaba las historias que su abuelo contaba sobre su padre y cómo él había seguido su camino, en un aterrizaje firme entre la tradición y la nueva generación. Alejandro se dio cuenta de que no los estaba decepcionando, sino más bien estaba honrando su legado al buscar su verdad. Era un acto de valentía, no de debilidad. Al divisar a Sofía, una sonrisa se dibujó en su rostro. Ella se acercó con un aire de confianza que siempre le infundía ánimo. Se sentó junto a él y sin una palabra la tensión empezaba a desvanecerse. «¿Hola, todo bien?», preguntó ella, su mirada profunda y comprensiva. «Estoy en una encrucijada», respondió Alejandro, sintiendo que compartir su carga con ella era un paso importante. «Tengo que hablar con mi abuelo y no sé cómo lo tomará». Sofía lo escuchó atentamente antes de ofrecer su perspectiva. A veces enfrentar a las personas que más queremos puede ser lo más liberador. Ellos también tienen su historia y puede que pueda sorprenderte de su reacción. ¿Qué es lo que realmente quieres lograr con esa conversación? La pregunta lo sorprendió, lo obligó a profundizar en su deseo más profundo. «Quiero ser sincero. No quiero tomar decisiones que me lleven a resentir el legado familiar, pero tampoco quiero ser atrapado por él. Quiero que entiendan que esto es tan importante para mí como lo fue para ellos». Sofía asintió, viéndolo con admiración. «Eso es lo principal, Alejandro. No se trata de renunciar, se trata de integrar». Con cada palabra que intercambiaban, Alejandro sentía que el pilar de su miedo se desmoronaba lentamente. Era tiempo de aceptar que el camino hacia la expresión personal podría ser desafiante, pero inevitable. Además, esa era su verdad. Debía abrazarla antes de que alguien más lo hiciera por él. Al final de su charla, ambos comenzaron a desarrollar un plan. Sofía lo animó a escribir una carta antes de hablar con su abuelo, una forma de organizar sus pensamientos y emociones. Esto te dará claridad y te ayudará a no dejar nada fuera.
Pero recuerda, lo más importante es que te atrevas a ser tú mismo. Mientras la tarde avanzaba, Alejandro se sentía más fuerte. Con Sofía a su lado, decidió que no solo iba a confrontar a su abuelo, sino que también se enfrentaría a la incertidumbre que lo había acompañado a lo largo de su vida. Al volver a casa, su mente resplandecía de determinación, aunque la sombra de su abuelo seguía presente. Hubo un momento entre la claridad y el temor. Se dio cuenta que estaba al borde de un precipicio que podía llevarlo a la libertad o al arrepentimiento. ¿Qué pasaría si su abuelo no podía aceptar su verdad? Sin embargo, también comprendió que la peor prisión era seguir ignorando su voz. Con el corazón latiendo, tomó papel y lápiz. Deseaba que su abuelo no se sintiera traicionado, sino más bien comprendiera la esencia de su ser. Mientras escribía, sintió que cada palabra liberaba un poco más su espíritu. Era un camino incierto, pero ya no estaba solo. La conversación que se aproximaba no solo iba a revelar su esencia, sino que podría transformar sus relaciones familiares para siempre. Cuando finalmente terminó la carta, una burbuja de esperanza se infló en su pecho. Había comenzado un nuevo capítulo. ¿Cómo reaccionarían su madre y su abuelo? Al cerrar la carta, se sintió más cerca de su verdad que nunca. La puerta hacia la familia estaba a punto de abrirse. Pero ¿qué sucedería cuando el mundo de las expectativas chocara con su deseo de libertad? La verdad lo esperaba, y el momento inminente estaba cargado de promesas y temores. La noche había caído como un manto pesado sobre la ciudad, y Alejandro se encontraba sentado a la mesa de su cocina con la carta firmemente apoyada frente a él. La luz tenue de la lámpara reflejaba sus dudas y miedos. Si bien había hecho un gran avance al escribir sus pensamientos, sentía que había algo más en juego. La mayoría de sus amigos no comprendían el peso que llevaba. Después de todo, la familia era sagrada. La imagen de su abuelo se instalaba de nuevo en su mente, y Alejandro se preguntaba si el amor que había recibido de él podría resistir lo que estaba a punto de suceder. La idea de decepcionarlo, aunque fuera por un acto de autenticidad, le resultaba desalentadora. ¿Podría su abuelo entender que su búsqueda no era una traición, sino un esfuerzo por encontrar su propia identidad? Decidió llamar a Sofía, quien había prometido presentarse si necesitaba apoyo. La reconocerían no solo como su amiga, sino como un símbolo de su decisión de luchar por su libertad. A medida que el tono del teléfono sonaba, su corazón latía más rápido. Cuando Sofía contestó, su voz tranquila le brindó un poco de consuelo. «¿Cómo va todo?», preguntó ella, su tono generoso de comprensión. «Es difícil. Finalmente tengo la carta lista, pero siento que no es suficiente. Todo lo que quiero decir se siente tan pequeño comparado con lo que está en juego. Estás dando un paso que muchos evitan. La verdad conlleva riesgo, pero también la posibilidad de una nueva vida. ¿Has pensado en compartirla en persona en lugar de solo entregarla?». Las palabras de Sofía resonaron en el interior de Alejandro. Había estado evitando esta opción, pero al mismo tiempo sentía que la conversación debería ser personal, cara a cara. Si su abuelo estaba dispuesto a escuchar, quizás lo que su corazón anhelaba podría florecer. Tenía que ser valiente. «Quizás sea lo que necesite», murmuró. «Lo voy a intentar». «¿Cuándo lo harás?», preguntó Sofía. «Tal vez mañana. Quiero que sea lo más pronto posible. El tiempo no va a detenerse por mí. Necesito liberar esta carga». Colgar el teléfono le dio un poco de claridad, pero también una punzada de miedo. Preparándose para el día siguiente, se subió a su computadora y comenzó a buscar sobre estrategias de comunicación. Había libros sobre técnicas de diálogo constructivo y escucha activa, repletos de ideas sobre cómo abordar conversaciones complicadas. A medida que leía, se sintió involucrado activamente en la creación de un espacio donde ambos pudieran estar abiertos y vulnerables. Las horas se convirtieron en un torbellino mental.
Alejandro revisaba una y otra vez su acercamiento, imaginando los posibles escenarios. ¿Y si mi abuelo me grita? ¿Y si se niega a escucharme? La angustia se mezclaba con una pequeña chispa de emoción. Por primera vez se imaginó no solo como el nieto de un hombre venerable, sino como la persona que estaba dispuesto a autenticar su propia vida. Al despertar la mañana del encuentro, la ansiedad estaba a flor de piel. En cada latido de su corazón, la imagen de su abuelo le recordaba la importancia de lo que estaba por venir. Estratégicamente, decidió escribir algunas notas sobre los puntos más importantes que quería abordar, asegurándose de que no se desviara del mensaje esencial de autenticidad. Cuando llegó el momento, se encontraban frente a frente. Alejandro sintió que el aire era denso y tenso. Cada palabra que saliera de su boca llevaría el peso de la historia familiar, de las expectativas, del amor y de la búsqueda de verdad. Mientras miraba a los ojos de su abuelo, Alejandro se preguntó si finalmente podría encontrar el valor suficiente para ser escuchado. La responsabilidad de ese diálogo estaba a punto de dibujar un nuevo camino, pero ¿sería capaz de enfrentarlo sin perder lo que tanto valoraba? Dando un profundo suspiro, comenzó a hablar. La sala se llenó de una tensión palpable. Alejandro había dado el primer paso hacia su liberación, pero la pregunta seguía flotando. ¿Podría realmente transformar este encuentro en una oportunidad o se precipitaría hacia el abismo del rechazo? El destino ahora estaba en la mesa y cada palabra sería crucial. Alejandro tomó aire. Su mente iba más allá de las palabras que estaban a punto de fluir. Con cada sílaba que pronunciaba, sentía el peso de esa conversación cernirse sobre él. La primera frase salió, titubeante, como una hoja moviéndose en vientos confusos. «Abuelo, hay algo que necesito decirte». Mientras hablaba, sus palabras se entrelazaban con recuerdos, risas compartidas en la infancia, consejos sabios en días sombríos. Cada anécdota era una construcción de confianza, pero también un recordatorio del desafío que enfrentaba. La mirada de su abuelo, que al principio era de sorpresa, se tornaba en duda, y Alejandro se dio cuenta de que la verdad podía no ser acogida como él anhelaba. La conversación se tornó tensa. «¿Por qué no lo hablamos como se hace en esta familia?», replicó su abuelo. Su voz tenía la gravedad de las tradiciones. La idea de soltar ese peso en su corazón contrastaba violentamente con el anhelo de conformar las expectativas familiares. Mientras su abuelo insistía en aferrarse a los valores que habían estado a lo largo de generaciones, Alejandro sintió la urgencia de reafirmar su posición. «Pero abuelo, mi verdad es también parte de esta familia, no está reñida con nuestro legado». Esto desató una serie de interacciones emocionantes que lo llevaron a una reflexión interna. A medida que defendía su punto, comenzó a mirar más allá de la situación. Era un punto de inflexión claro, un dilema en el que varios caminos se abrían abruptamente ante él. Una parte de Alejandro deseaba salir corriendo, mientras que otra instaba a permanecer firme. En sus palabras se entrelazaban el miedo, la determinación y la necesidad de validarse a sí mismo. La sensación de rechazo inmediato no tardó en presentarse. Las respuestas a sus esfuerzos de comunicación eran tibias y contradictorias. Sin embargo, en medio de la tormenta emocional, su enfoque se reconfiguró. En lugar de solo buscar la aprobación de su abuelo, se permitió observar el momento como una oportunidad para crecer. La fascinación por su propio desarrollo personal lo llevó más allá de la ruptura familiar que temía. Al final de la charla, se dio cuenta de que no solo había abierto una puerta para su verdad, sino que también comenzaba a entender la vulnerabilidad de su abuelo. A pesar de la resistencia inicial, Alejandro pudo entrever atisbos de comprensión en los ojos de su abuelo. Aunque el camino hacia la aceptación total podría ser largo, el simple hecho de compartir sus sentimientos ya había creado un pequeño avance. Mientras la conversación llegaba a su fin, el silencio se sentía pesado pero menos sofocante.
Alejandro había tomado el control de su narrativa y esa sensación de empoderamiento lo alcanzó con una fuerza inesperada. Sin embargo, quedaba un dilema en su mente. ¿Había sido suficiente? Sabía que esto no marcaba el final de sus esfuerzos, sino que más bien era el comienzo de un nuevo viaje, una chispa de inquietud surgiendo en su interior. Al salir de la casa de su abuelo, el viento fresco de la tarde le sopló en la cara, y con cada paso que daba, sentía que la ciudad a su alrededor pulsaba con nuevas posibilidades. Como un rompecabezas en proceso de ensamblar, su vida comenzaba a encajar más coherentemente. Pero, ¿cuáles serían las repercusiones a largo plazo de alzar su voz? Con esa pregunta flotando en su conciencia, se daba cuenta de que la jornada apenas comenzaba. La resistencia que había enfrentado hasta ahora podría ser solo la punta del iceberg en la búsqueda por autenticidad. La noche que precedía al día brillante que se avecinaba le trajo una sensación de anticipación. Algo en su interior le decía que el próximo encuentro con su abuelo tendría un significado aún más profundo. Con un renovado sentido de propósito, Alejandro se dio cuenta de que había más revelaciones por venir y que cada decisión iba a definir aún más su nueva vida. ¿Tendría el coraje para afrontar la verdad que acechaba de nuevo, posiblemente más feroz que antes? A la mañana siguiente, Alejandro se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. La luz del sol atravesaba las cortinas de su habitación, dibujando patrones en las paredes que parecían susurros de un nuevo comienzo. Había algo irrefrenable en su determinación. Sabía que el encuentro que estaba por suceder podría ser la clave para desentrañar verdades aún más profundas. Desayunó en silencio, masticando cada bocado como si fueran las palabras que había eludido por tanto tiempo. Su mente vagaba por los momentos compartidos con su abuelo, por todas las lecciones aprendidas y las expectativas implacables que ese hombre representaba. Sin embargo, el coraje que había cultivado durante la noche anterior lo empujó a prepararse. Una parte de él estaba dispuesta a enfrentar no solo a su abuelo, sino a los propios fantasmas que había cargado. Mientras se vestía, Alejandro reflexionó sobre cómo su vida había estado sometida a la presión de sus propias creencias. ¿Por qué es tan difícil ser auténtico?, pensó, cuestionando la forma en que había adaptado su comportamiento para encajar en lo que se esperaba de él. La última conversación le había dejado claro que el camino hacia su verdad sería complicado, pero también era consciente de que evitarlo era aún más desgastante. El reloj marcaba la hora de la reunión familiar. Cada paso hacia la casa de su abuelo estaba cargado de tensiones diarias y la incomodidad de expectativas familiares. El sonido del timbre resonó en sus oídos cuando finalmente llegó, un eco que pareció amplificar su estado interior. Al entrar, su abuelo lo observó con una mezcla de curiosidad y preocupación, como si cada una de sus arrugas estuviera intentando decodificar lo que había cambiado en su nieto. Alejandro sintió que la atmósfera estaba impregnada de nostalgia, pero también de oportunidades para el descubrimiento. Sin una palabra, se sentaron a la mesa, y ese simple gesto de silenciosa conexión lo preparó para lo inminente. Quiero hablarte sobre algo que he estado reflexionando desde nuestra última conversación, comenzó Alejandro, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que cimentaba su argumento. Pero el instante en que terminó de hablar fue interrumpido por una pregunta de su abuelo que lo dejó paralizado. ¿Qué tal si te dijera que tengo mis propias verdades que nunca he compartido? Las palabras cruzaron la distancia entre ellos como un trueno inesperado, rompiendo cualquier idea preconcebida que Alejandro tenía de la relación. Este nuevo ángulo lo sacudió profundamente y comenzó a percibir la vulnerabilidad escondida tras la fuerte fachada de su abuelo. Con cada confidencia que se compartía, la conexión emocional se profundizaba. Alejandro se dio cuenta de que su abuelo también había estado lidiando con su propio peso, cargando secretos que, aunque distintos, reflejaban un hilo común:
el deseo de aceptación y la lucha por ser quien realmente eran. Así, la conversación se tornó en un espacio de revelaciones compartidas. Aquella interacción, inicialmente cargada de temores, transitó hacia la intimidad y la comprensión mutua. Pero había una sensación en el aire, algo que aún no se había descubierto y que anticipaba aún más complicaciones. Al despedirse ese día, Alejandro comprendió que había abierto una puerta fundamental no solo hacia su verdad, sino también hacia la de su abuelo. Conmovido, salió de la casa, sintiendo un cambio en la atmósfera que lo rodeaba, pero al mismo tiempo, una nueva pregunta lo asaltaba. ¿Cuánto más estaba dispuesto a descubrir sobre sí mismo y su familia? La inseguridad se mezclaba con la ilusión, dejándolo en una bisagra entre el pasado y un futuro incierto. Mientras caminaba, su mente se llenó de una mezcla de esperanza y temor, y sabía que lo que ya había comenzado era solo el principio. Las palabras sueltas en su interior clamaban por ser expresadas, y una incomodidad se alzaba a medida que se acercaba el momento de enfrentar no solo a su abuelo, sino también a sí mismo y a las tradiciones que habían moldeado su vida. Sin poder prever las consecuencias, se permitió preguntarse: ¿qué secretos aún permanecen enterrados que podrían transformar aún más sus relaciones familiares? Alejandro se despertó al día siguiente sintiendo el peso de la conversación con su abuelo en el aire. La claridad de sus palabras aún resonaba en su mente, pero también lo hacían las preguntas que habían surgido. Mientras se preparaba para un nuevo día, se dio cuenta de que la conversación había transformado su punto de vista sobre el pasado y sus propios miedos. Frente al espejo, observó su reflejo y se preguntó cuándo había sido la última vez que se había sincerado consigo mismo. Aquella búsqueda de autenticidad, que parecía tan esquiva, ahora se manifestaba con cada paso que daba. Sabía que era hora de confrontar a sus familiares sobre su propia visión de la vida. No podía seguir ocultando su verdadera voz. La reunión familiar del próximo fin de semana se convertía en una oportunidad ineludible. El día transcurría lentamente, pero cada minuto que pasaba lo acercaba a ese encuentro del que tanto había hablado. Durante el almuerzo, comenzó a practicar en su mente las palabras que quería pronunciar. Se imaginó en la mesa, rodeado de risas y el bullicio familiar, compartiendo sus pensamientos y por primera vez sus deseos. La idea le producía una mezcla de euforia y miedo. Sin embargo, el deseo del cambio era en este momento más fuerte que el temor a la reacción de su familia. Consciente de que las palabras también podían servir como refugios o armas, decidió escribirlas. En su libreta delineó cada emoción, cada expectativa. «Quiero ser yo mismo», redactó varias veces, como un mantra. A través de la escritura fue clarificando su objetivo. No se trataba solo de expresar sus necesidades, sino de liberarse de cargas que le habían sido impuestas. Era su momento de redención. Los días previos al encuentro fueron un torbellino emocional. Las dudas aparecían como sombras al final del día, invitándolo a retroceder. A veces se preguntaba si estaba preparado para las repercusiones de abrir la caja de Pandora familiar. Pero entonces recordaba el rostro de su abuelo, la vulnerabilidad que había compartido, y eso le daba fuerza. Finalmente, llegó el día de la reunión. La casa familiar estaba decorada con flores y risas, el aroma de la comida típica llenaba el aire, y a pesar del bullicio, Alejandro sentía que estaba a punto de dar un paso monumental. Los rostros familiares se voltaron hacia él con una mezcla de alegría y expectativas. Mientras compartían anécdotas, Alejandro sintió que era el momento. Se levantó, su corazón latiendo con fuerza, todas las miradas sobre él. «Hay algo que necesito decir», comenzó, sintiendo que el peso de la expectativa se tornaba un impulso. Y así expuso su verdad, su deseo de ser él mismo. Cada palabra era un ladrillo puro de su alma, cuidadosamente colocado. Las reacciones variaron, algunos sorprendidos, otros escépticos e incluso unos pocos visiblemente molestos. Pero en ese momento comprendió algo crucial.
había enfocado su vida en ser quien los demás querían que fuera, y ahora, por primera vez, estaba abrazando su identidad sin temor. Al finalizar, sintió un vacío y una plenitud únicos. Algunos familiares se acercaron a él, reconociendo su valentía, mientras otros todavía digerían lo sucedido. Pero había un grupo que se había separado del caos, un par de primos que intercambiaron miradas cómplices y una sabia tía que le hizo un gesto, invitándolo a continuar la conversación. «Este solo es el comienzo, Alejandro», murmuró la tía con un secreto en la voz. Sus palabras resonaron en su mente mientras la noche se cerraba sobre ellos y las luces se atenuaban. Una pregunta borboteaba dentro de él. ¿Qué más había que descubrir en su familia y en su mismo interior? El eco de sus pensamientos le decía que este era solo un primer paso hacia una verdad más profunda, ya que cada revelación de la noche parecía prometer aún más en el horizonte. La próxima cita familiar estaba a la vuelta de la esquina, pero a esta, Alejandro se preparaba a ir no con miedo, sino con la determinación de seguir desenterrando secretos. Lo que le esperaba podría ser una revelación aún más transformadora. Alejandro se sentó en el sillón de la sala, contando los días desde aquella reveladora reunión familiar. La conversación que había empezado inquieta y tensa, ahora se sentía como un cataclismo liberador. Desde aquel momento había cultivado un nuevo sentido de identidad, una identidad que finalmente se alineaba con su verdadero ser. Las expectativas que antes lo asfixiaban se estaban convirtiendo en oportunidades de crecer, de explorar lo que realmente significaba ser parte de su familia mientras se mantenía fiel a sus sueños. La relación con su abuelo se había transformado en un diálogo más abierto y respetuoso. Ambos habían aprendido a comunicarse desde la vulnerabilidad, compartiendo no solo expectativas, sino también dudas y miedos. En ese proceso, Alejandro comenzó a entender la naturaleza de las antiguas traiciones que había sentido y que, en última instancia, no eran más que reflejos del miedo universal a enfrentar las propias cicatrices y sombras. Al día siguiente, una luz brillante entró por la ventana, reflejando la nueva claridad en su vida. Alejandro se despertó con una resolución renovada, sabiendo que tenía que dar el siguiente paso en su viaje. Se trataba de establecer su propio proyecto, algo que fusionara su pasión por la ingeniería con un legado que no estuviera marcado por las disputas del pasado. Así nació su idea. Un espacio comunitario donde la familia y amigos pudieran colaborar, compartir y construir, convirtiendo la antigua herencia familiar en un nuevo propósito. Mientras se reunía con Sofía en su estudio, compartió su visión. «Quiero transformar ese terreno en algo que represente no solo nuestra historia, sino también el futuro que sueño. Un lugar donde la creatividad y la familia puedan coexistir, sin las sombras del pasado». Su mirada iluminada mostró que el compromiso era real. Sofía sonrió, sus ojos reflejando apoyo incondicional. «Eso suena increíble, Alejandro. ¿Te imaginas cuántas personas podrían beneficiarse de un espacio así? Podemos fusionar arte e ingeniería, creando algo bello y funcional». La contagiosa energía la llevó a Jordi, un amigo arquitecto, y juntos comenzaron a dar forma a la idea. El proyecto se transformó rápidamente en una fuente de inspiración y esperanza, un símbolo palpable de sus elecciones. En cada reunión, Alejandro componía su propia narrativa, con un sentido de empoderamiento que cementaba aún más su propósito. No solo hablaba de sus deseos, sino que por primera vez estaba actuando en consecuencia. Conforme el proyecto tomaba forma, la familia de Alejandro comenzó a unirse en torno a la idea. Tíos y primos se interesaron en participar, en aportar ideas, y su abuelo, aunque inicialmente escéptico, comenzó a mostrar un interés renovado. Las discusiones familiares se convirtieron en oportunidades para compartir, no solo sobre el proyecto, sino también sobre sus experiencias, dando visibilidad a sus aspiraciones individuales y familiares. Durante una de esas reuniones, con todo el mundo involucrado, su madre lo miró con lágrimas de orgullo. «Nunca pensé que vería a nuestra familia unida y creando algo así»,
Eres un verdadero líder, Alejandro. Su corazón se llenó de satisfacción, sabiendo que había logrado no solo redefinir su relación con ellos, sino también unificar a la familia bajo un nuevo propósito. El día de la inauguración del espacio fue un momento culminante. Alejandro estaba rodeado de risas, conversaciones animadas y el eco de las historias que se cuentan en cada rincón. Al mirar a su abuelo, vio una sonrisa de orgullo, un reflejo del reconocimiento de la libertad que había encontrado para ser él mismo y a la vez honrar su legado familiar. La celebración se convirtió en una catarsis, un cierre a las viejas heridas y un nacimiento de nuevas posibilidades. Alejandro entendió que su camino hacia la autenticidad y el cumplimiento personal no solo había resonado en su vida, sino que también había trascendido a su familia. Por vez primera se sintió en paz, había logrado equilibrar su herencia y su deseo de forjar un futuro claro. Mirando a su alrededor, comprendió que el verdadero legado no residía en el terreno, sino en los vínculos renovados y las oportunidades que todos estaban dispuestos a construir juntos. La alegría del momento se mezclaba con la promesa de un futuro lleno de nuevas historias por contar. Alejandro, una persona nueva, había transformado una crisis personal en una oportunidad de unión familiar y para crear un espacio que significara más de lo que nunca imaginó. Con bríos renovados se podía pronosticar un camino iluminado por logros personales y una confianza inmensa en seguir adelante. Su viaje había culminado en un verdadero triunfo personal, y mientras la celebración continuaba, Alejandro comprendió que su vida sería siempre un viaje de descubrimiento. Había conquistado sus miedos y hallado su voz. Ahora le tocaba explorar cada rincón de esa nueva realidad, abrazando sus orígenes, su familia y el futuro que estaba construyendo con orgullo. No esperen ni un segundo más para actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.